Mauro, quédate porque tenemos en comunicación a Jorge Martín Vila, especialista en ciberseguridad e inteligencia geoespacial. Jorge, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. No, gracias por tu tiempo. A ver, ¿qué es lo que en este momento están mirando con mucha atención Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea, Ucrania? ¿Por dónde puede venir un verdadero ataque cibernético? Bueno, la realidad que el ataque cibernético, por llamarlo de esa manera, ya viene pasando, ¿no? Esto estamos hablando de antes del 2016. Pero ¿qué significa un ataque cibernético? Quizás tendríamos que ver el contenido, la definición de eso, ¿no? Un ataque cibernético se basaría en derrocar o sacar de funcionamiento algunos pilares de países, ¿no? Como la economía, la infraestructura crítica, que son los servicios, y ese tipo de cosas. Eso hasta el momento no está pasando, o no parecería que esté pasando. En lo que es el Internet, es muy posible que haya comunicaciones y haya riesgo. Eso es muy posible. Hasta el momento, lo que sí tenemos claro, que fueron ataques, por llamarlo de esa manera, en donde se compromete ciertos sitios web, por ejemplo, ¿no? Como el año pasado, en donde se armó todo un sitio web clonado para precisamente la gente entre y apretando, o sea, haciendo clic en un link, se descarga un malware. Eso se utiliza mucho en espionaje, ¿no? Esa es un poco la problemática de esto. Esto nos pone en vilo a prácticamente todo el mundo, porque como la interconexión hace y la transnacionalidad de este tipo de cosas nos hace poner un poco tensos, ¿no? Porque decimos, uy, tenemos una operación bancaria, ¿qué bancos están operando hoy en Estados Unidos, en Europa, en Rusia, con China, por ejemplo, ¿sí? Entonces tenemos que ver algunas cosas de concientización respecto a eso también, para tener los recaudos, ¿no? Sí. Jorge, a ver, ayer hablamos un poco de las consecuencias o el impacto que puede tener un ciberataque, y más allá de, por supuesto, la cuestión de la infraestructura crítica, digo, los suministros de luz, de agua, que sin duda son muy importantes, pero también desde el plano de la desinformación, ¿no? Desestabilización informativa, que también es algo muy importante en la cuestión de los trolls, de las cuentas falsas, para también instalar una postura en determinado momento, ¿no? En este caso, por ejemplo, alguna postura a favor o en contra de Rusia. ¿Esto también se puede considerar un ciberataque? Sí, por supuesto. Esos son más ataques dirigidos y muy pegados a lo que es la ingeniería social, ¿sí? Son ataques extremadamente abrasivos, vamos a usar ese término. ¿Pero por qué? Porque son en forma progresiva lo que se llama formar la opinión pública en el ciberespacio. Por lo tanto, es complicado, porque un usuario normal o una usuaria normal de lo que es el Internet no necesariamente está sumergido en este tipo de cuestiones. Entonces, ¿qué pasa? Uno cae, entre comillas lo digo, ¿no? Uno termina cayendo porque uno entra a Internet, navega y cuando le llegan las cosas no está atento a estas situaciones. Jorge, Tengamos en Donald Trump fue el ejemplo de esto. Donald Trump, su campaña, su manera de moverse. Fue un gran ejemplo que desplegó ciertas alertas en Estados Unidos, ¿sí? Que después lo vimos en un documental en Netflix también. Entonces uno, cuando estudiamos desde la ciberseguridad, o cuando estudiamos de la ciberseguridad involucrando a la política, estos hitos nos van marcando de alguna manera el camino, por dónde puede llegar a venir y por dónde debemos hacer prevención, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? Y esto es una pregunta para los dos. Primero te la hago a vos, Jorge. Mauro sabe mucho del tema. Sí. ¿Qué pasa cuando se obtienen datos mediante un ataque? Digo, ¿hay manera de negociar? Porque, digo, a diferencia de un secuestro material o de una persona, claro, la negociación se da con la vida o la muerte. Digo, lo libero o lo mato, básicamente. Cuando esa información estuvo en la web, en la nube, ¿cómo sabes que esa persona la va a destruir? No hay manera de negociar. No, todo lo que es en el ciberespacio tenemos que tener la premisa de que no se destruye. Siempre queda guardado en algún lado. Totalmente. Claro. Por eso hay mucho trabajo de concientización en paralelo, comento esto, respecto a las publicaciones que hacemos en el Internet. ¿Sí? Tenemos un montón de ejemplos de estos últimos años.
Pero tengamos en cuenta y tengamos una diferencia con respecto a lo que es un ransomware, que precisamente pide rescate por ese secuestro de datos, ¿sí? Y yo no lo alejaría tanto de lo que es un secuestro extorsivo con respecto a la vida, ¿no? Tenemos situaciones donde no necesariamente un ransomware pone en peligro la vida de las personas, ¿sí? Imaginémonos una infraestructura crítica que es atacada y tenemos electrodependientes, ¿sí? Es un tema complicado. El ransomware precisamente está dentro de una campaña o de un ciclo de ataque. Lo explico rapidito. Sí. Ransomware. Un ransomware, sí. Es un código que lo que hace es secuestrar los datos de la computadora. Lo digo a grandes rasgos como para que se entienda para la audiencia en general, ¿sí? Pero esto lo tenemos que tener en cuenta con una finalidad de ataque, ¿sí? La última parte del ataque va a ser un ransomware. ¿Está bien? Es muy posible que arranque con un phishing y es muy posible que arranque meses antes. En el medio hay algo que se llama persistencia, que es precisamente donde ocurre el intercambio de datos, la filtración de datos. Claro. Y es después lo que vemos comúnmente en las redes. Se filtró la base de datos de tal o cual marca, o se filtró la base de mails de una entidad política, sí. Bueno, pasó algo hace muy poco con el Senado argentino, que sufrió uno de estos ciberataques con un ransomware, pasó con Dirección Nacional de Migración, pasó con RENAPER. ¿Qué significa? Que le dicen, tengo tu clave. Tengo el acceso a todo lo tuyo. Claro, básicamente lo mencionaba Jorge, que lo que hacen es, para decirlo en palabras más sencillas, ¿no? Es un software malicioso, como si fuese un virus que toma el control de las computadoras y a cambio te pide un rescate, por lo general en moneda virtual, para, bueno, por supuesto negociar, ¿no? Es esta cuestión de, bueno, te entrego la información, el control de las computadoras, vos me pagás y yo te lo devuelvo. Hay una especie de consenso internacional de no pagar, por un lado, no financiar este tipo de ciberataques y por otro lado también porque, a ver, se cree que es muy difícil negociar, ¿no? Porque nunca sabes hasta cuándo puede seguir la extorsión. Claro. Vos pagás y no sabés si en algún momento te van a devolver la información, si más adelante van a volver. En el Senado argentino, el 14 de enero de este mismo año, tuvimos un ransomware que tomó el control de las computadoras. Por suerte no hubo, o por lo menos es lo que dice el Senado, no hubo una filtración de información importante hasta el momento, ¿no? Pero digo, esto que parece algo muy lejano, a Argentina nos pasa y nos sigue pasando. Digo, por eso es tan importante entender esta cuestión, hablar con Jorge, entender que esto empieza y va a empezar a suceder cada vez más. Por eso ayer el presidente Joe Biden, cuando habló de la importancia de redoblar las defensas también de las empresas. Es decir, no solo es una cuestión de estados, ¿no? Las empresas también forman y tienen un rol muy importante en esto. Jorge, gracias por tu tiempo. Pareciera que a veces es un poco complicado entenderlo, pero sin ninguna duda también es una nueva manera de hacer la guerra, ¿no? Con lo cual hay que estar muy, pero muy atentos. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes, un gusto. Gracias.